¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva jornada en CDO Edición Fútbol, donde estaremos repasando todo lo que deja el Campeonato Nacional Femenino de Transición y también en la segunda división en los varones. Vamos a comenzar justamente con las damas, saludando primeramente a los que nos acompañan en esta jornada con Jocelyn Fernández. ¿Cómo está, Jocelyn? Hola Ignacio, muy buenas tardes, así es. Bueno, vamos a empezar a repasar lo que fue la quinta fecha del Transición 2020 con 2 partidos suspendidos y un campeonato que ya empieza a meterse en la recta final. Además, estamos como de costumbre con Álvaro Lara. ¿Cómo estás, Álvaro? Ignacio, Jocelyn, bien atento al desarrollo de una nueva fecha. Ya comenzó la segunda rueda en el campeonato de la segunda división. Falta un poquitito más que en la serie femenina, pero ya está, bien enrielado el torneo, comenzando su segunda mitad y definitivamente decantado entre los que la pelean arriba y los que luchan por la permanencia. Varios partidos interesantes dejó esta quinta fecha del campeonato de transición. Uno de ellos estuvo en la pantalla de Canal CDO. Fue el empate agónico 3-3 de la Universidad Católica frente a la Universidad de Concepción. Imágenes que pasamos a revisar del estadio de San Carlos de Apoquindo. En un entretenido partido, José. Sí, un partido muy parejo, muy disputado, en el que la Universidad de Concepción se ponía en ventaja tempranamente. Una acción personal de Vivi Torres, se saca a la defensa, define muy bien ante la salida de Constanza Barrientos. Y el minuto 4 ya la Universidad de Concepción dominaba y marcaba el 1-0. Un 1-0 que se iba a aumentar 10 minutos más tarde, el minuto 15. La misma Vivi Torres frente a una salida un poquito lenta de la portera de Universidad Católica, Constanza Barrientos. Se la pincha y Universidad de Concepción dominaba ampliamente en el primer tiempo. Tanto así, Ignacio, que en el minuto 35, Rachel Padrón, con un impecable tiro libre, decretaba el 3-0 con el que finalmente me parece que se iban a ir al descanso. 3-0 que era lapidario, ¿eh? Sin embargo este penal marcó alguna diferencia y ya hacía presagiar un segundo tiempo bastante más disputado, ¿eh? Sí, fue por Macarena Ávila, ya en un segundo tiempo donde fue bastante apretado, eso sí, y no iba a llegar el otro descuento hasta el minuto 82, recién luego de esta jugada en el área de la UD. Dayara Kapstein anotaba el 2-3 y le daba otro aire, una nueva ilusión a la UC. Y después se produce esta jugada, sí, cuando ya la árbitra del partido se había complicado un poco con los descuentos que me parecieron excesivos, 8 minutos. Es en esa instancia en que se produce el gol del empate, con una serie de circunstancias que fueron alargando el partido, Jocelyn, y que creo pudieron haber tenido otro destino, ¿eh? Sí, me parecía que fue mucho premio para la Universidad Católica el empate, sin embargo, un punto valiosísimo el que logra rescatar después de ir perdiendo 3-0. Y luego nos trasladamos al norte, donde también un entretenidísimo partido protagonizaron Deportes Antofagasta con Arturo Fernández Vial. Fue victoria 3-2 para las Pumas en el estadio Calvo y Bascuñán ante este equipo penquista. Al minuto 44 recién se iba a abrir el marcador con Camila San Miguel, que derrota a la portera Hinojosa para el 1-0 de las Antofagastinas. Empató rápidamente la paraguaya Jessica Román. Ya en el segundo tiempo, a los 56, Francisca Olmos puso el 2-1 y empató Camila Belmar. Y prácticamente en la agonía iba a llegar la victoria de las Antofagastinas. Claro, se juega en el recinto del Estadio Calvo y Bascuñán, pero en una de las canchas laterales. Y se da la particularidad entonces que están a la orilla de la calle. Se juegan con público estos partidos, claro. Están la gente parada en la vereda, no incumple ninguna norma, digamos, y son quizás los únicos partidos del fútbol chileno, en cualquiera de sus categorías y especialidades, que se juegan con público, estos que se desarrollan ahí en la cancha 3 del complejo Calvo y Bascuñán en Antofagasta. Veíamos el golazo de Olmos para el 2-1 transitorio en este compromiso, y como te decía, iba a empatar Camila Belmar. Conjunto Puma que venía, se metió en la parte alta de la tabla luego de derrotar por 3-0 a Universidad Católica durante la fecha pasada. El empate no le servía, así es que apareció su figura, la goleadora de Deportes Antofagasta, Melanie Letelier. Para ahí se complicó un poquito en la definición, logra sacarse a Paola Hinojosa y finalmente decreta el 3-2. ¡Qué golazo! Con el que Deportes Antofagasta se impone y alcanza
Álvaro a Colo-Colo en la parte alta de la tabla, donde tendrán que enfrentarse además este fin de semana. Así es que empieza a definirse el grupo B con este vibrante triunfo de Deportes Antofagasta. Sin duda, y lo celebraron, ¿cómo no? Si lo consiguieron casi al final. ¿Cuál es la goleadora del último tanto? La anotadora. Melanie Letelier. Mira, que se le cierra el ángulo, sin embargo, con todo el tiempo y toda la pachorra del mundo, pone la pausa, mira, levanta la vista, y busca el espacio y convierte. Un golazo. Golazo. Vamos a ver más partidos de esta quinta fecha en el estadio Antonio Varas. Puerto Montt y Audax Italiano animaron un entretenido empate 3-3, una de las sorpresas de esta quinta fecha. Sí, una de las sorpresas de la fecha, donde vimos los partidos quizás más disputados de lo que va de torneo. Recordemos que el Superclásico y el partido entre Santiago Morning y Palestino se suspendieron, pero es una fecha en la que los equipos eran muy parejos y en Puerto Montt se puso en ventaja muy sorpresivamente el equipo local por medio de Laura Santibáñez. Que ya en el complemento es el de 2-1, ya al minuto 50 este cabezazo. Antes los goles de Yesenia Huenteo y Javiera Blanco para el 1-1 en los primeros 45 minutos. Exactamente. Y recordamos que Audax Italiano venía de derrotar a Palestino, está en la parte alta de la tabla también disputando un cupo a playoff, por lo tanto son puntos que dejan el camino y que le pueden pesar frente a su objetivo, que es meterse a semifinales. Claro, y Puerto Montt no tiene victorias. Los 3 puntos los suma en virtud de empates contra Wanderers de local, contra el Everton en el Sausalito y ahora esta igualdad con el Audax. De ahí el carácter de sorpresivo de este empate. Se suponía un amplio favoritismo del Audax Italiano en este compromiso. Así es. Audax que iba a dar vuelta al compromiso con 2 goles de Dominique Chamorro y en el tercer minuto de tiempo adicional Candy Chenque iba a poner el 3-3 definitivo en un partido que parecía que iba a ser en favor de Audax, pero de todas formas fue muy parejo. Trámite más o menos parecido a lo Católico con la U de Conce. Un amplio favorito y un partido que se empata a 3 en los descuentos. Ahora, lindas condiciones también en la cancha, harto frío se ve también, bastante húmedo. Pero se juega en horario nocturno, muy buena iluminación. Es el estadio Antonio Varas, no el Chinquihue, el Antonio Varas, que como decía Ignacio, donde se significó este partido, donde está jugando de local, por lo demás el equipo de Puerto Montt. Así es. Aquí se ponía en ventaja el equipo de Audax con la segunda anotación de Chamorro en el compromiso. Ya, como decía, en los descuentos. Ya iba a llegar el final del compromiso, pero... Despeje de la arquera que no logra contener, no logra controlar el Audax Italiano y viene el... Ahora, qué linda pelota. Buena, Qué de buen primera. pase. Qué buen pase para la definición de Chengue. Y lo va a celebrar con sus compañeras en la banca. Buen empate. Buen empate para Puerto Montt. Valioso, por supuesto. No le sirve mucho, no están en la discusión de arriba, pero sin duda que para el efecto anímico es muy importante esta igualdad. De todas formas, queda como único líder el grupo A con 13 unidades el equipo itálico, mientras que las hijas del temporal, el apodo de las jugadoras de Puerto Montt, sumaron su tercer empate en 5 presentaciones. Buen apodo, buen apodo. A las 8 de la noche se jugó ese partido. Vamos a Mantagua, a la quinta región, para ver este compacto de Santiago Wanderers, que sumó un triunfo al vencer por la cuenta mínima a Deportes Iquique por esta quinta fecha. Pocas emociones en el primer tiempo y el desnivel llegó avanzado el encuentro con un penal convertido por Constanza Hidalgo al minuto 74. Fue un partido muy cerrado, Jocelyn, donde Wanderers era el favorito de todas maneras y le costó muchísimo, tanto que a través de esta infracción penal, que puede ser discutible, ¿verdad? Pero el árbitro en este caso la sanciona, el árbitro, quiero decir, lo sanciona y con eso Wanderers marca el desnivel, minuto 27 del segundo tiempo, como indica el cronómetro ahí. Sí, un partido que se le había complicado a Santiago Wanderers, donde efectivamente eran las favoritas a recibir al conjunto de Deportes Iquique. Sin embargo, me parece también que con un poquito de complicidad del árbitro, no sé si fueran clara la falta, pero por medio de la falta penal logran ponerse en ventaja y logran subir también hasta la cuarta ubicación del grupo A, con 7 puntos, tomando distancia ya de las Dragonas, que se quedan con solamente 3 puntos en la sexta ubicación, esto en el grupo A del Transición 2020. Se jugó en Mantagua, como apunta Ignacio, que es donde está el complejo de Wanderers, al norte de Concón, por arriba, bastante lejos de Valparaíso, pero en cancha propia, en definitiva, juegan las porteñas. Destacar además la frialdad de Hidalgo en esa definición. Muy bien pateado ese penal para el 1-0 de Santiago Wanderers. ¿Les parece? Revisamos los resultados de esta quinta fecha. Se encomienda el cielo, pues, y ya comienza el fútbol acá. En el grupo A
Fue empate 1-1 de Deportes Temuco ante Everton. Santiago Wanderers, como veíamos, le ganó 1-0 Deportes Iquique. Puerto Montt y Audax Italiano igualaron 3-3. Y queda pendiente para este día miércoles a las 17:30 horas. Palestino ante Santiago Morning. Un verdadero partidazo el que se viene entre semana. En el grupo B, Jocelyn, los resultados. En el grupo B, Deportes Antofagasta recibió a Arturo Fernández Vidal. Lo veíamos 3-2. Se impuso con un poquito de... con el partido muy apretado, mientras que Universidad Católica recibió a Universidad de Concepción y logró rescatar un punto agónico sobre el final, fue 3-3. Deportes Cobresal logró su primer triunfo en el Transición 2020, se impuso por 2-1 frente a Deportes La Serena y se postergó para este miércoles 9 de diciembre a las 17 horas el clásico correspondiente a esta quinta fecha, donde Universidad de Chile va a recibir en el CDA a Colo-Colo. Sí, van a jugar al lado los partidos, a la misma hora, entre Palestino en la cisterna y la U en el CDA. Van a estar ahí con la pandereta nada más dividiendo los partidos. En el Parrón. Y en simultáneo. Claro, la avenida del Parrón va a ser epicentro del fútbol femenino. Vamos con la tabla de posiciones, tanto del grupo A como del B. En el A, el líder Transitorios Audax Italiano, que tiene 13 puntos, pero un partido más que Santiago Morning, que tiene 12 unidades. Tercero está Palestino con 9 puntos. Cuarto, Santiago Wanderers con 7, Everton con 5, Puerto Montt y Deportes Iquique tienen 3. Y cierra esta tabla Deportes Temuco. Faltando, sí. Que tiene un punto. Faltando una fecha, Jocelyn, creo que ese partido de Santiago Morning con Palestino marca el destino de Palestino en este campeonato. Si lo gana, se mete en la pelea de la clasificación. Sí. Otro resultado, creo yo, ya deja a Palestino virtualmente eliminado. Palestino que había perdido también con Audax en el clásico y eso también marca la diferencia en la tabla de posiciones. Sí. Exactamente. Vemos el grupo B a continuación. Universidad de Chile lidera el grupo B con 12 puntos, un partido menos que Deportes Antofagasta, que está ahí en el segundo lugar, mientras que en el tercer lugar se encuentra Colo-Colo, que va a tener que enfrentar a Deportes Antofagasta este fin de semana, también con un partido menos, así es que es una semana clave también para definir quiénes van a ser los dos equipos clasificados a la fase de playoff. En el cuarto lugar se encuentra Universidad Católica con 8 puntos y ahí le sigue muy de cerca la Universidad de Concepción con 7. En la parte baja, Arturo Fernández Vidal tiene 3 puntos, al igual que Cobresal, y Deportes La Serena no ha logrado sumar unidades en este Transición 2020. Está la pelea entre los tres de arriba nomás, ¿eh? La U, Antofagasta y Colo-Colo, considerando los partidos pendientes y lo que viene, que no es menor, que comenzamos a repasar también. Pues, en cuanto a la próxima fecha, al margen de aquellos 2 partidos pendientes que se juegan en el miércoles, viene la penúltima fecha de este torneo de transición. Una penúltima fecha que en el grupo A se va a abrir con Deportes Temuco recibiendo a Puerto Montt en el sur. Luego tenemos clásico porteño. Sábado 5 de diciembre a las 5 de la tarde, Everton va a recibir en el Sausalito a Santiago Wanderers. Mientras que el domingo a las 11 de la mañana, Deportes Iquique recibe en el norte a Palestino y por la tarde va a ser transmisión de CDO, este partidazo entre Audax Italiano y Santiago Morning en el Bicentenario de la Florida. Un cuarto para las 7, buen horario, ya bajando un poquitito la temperatura. Tremendo horario. Mucho calor. Vemos el grupo B, La Serena recibe a la Universidad Católica. La U de Chile será local ante Cobresal. La Universidad de Concepción se enfrentará a Arturo Fernández Vidal. Y el día domingo este partido clave para este grupo B, Colo-Colo ante Antofagasta. Y hay 2 partidos pendientes, Jocelyn, está señalado, y que se suspendieron en virtud de que había fecha FIFA, que tenía compromisos internacionales la selección chilena de fútbol, y de esos 2 equipos, fundamentalmente de Colo-Colo y de Santiago Morning, había muchas convocadas. Por eso se optó por suspender el partido, dada la coincidencia que había en la fecha en que se iban a disputar estos encuentros. Jugó la selección, en definitiva, uno de los 2 partidos apenas de los que tenía pactado frente a la selección de Zambia. Queda con gusto a poco, creo yo, y al debe la selección nacional después de haber perdido contra las africanas, pensando en el repechaje que se debe jugar contra Camerún en el próximo mes de febrero, y ya no hay, creo yo, más instancias de verlas en cancha, definitivamente contra un rival formal, en este caso, creo yo, Jocelyn. Sí, era la última prueba de la selección chilena antes de este preolímpico de febrero frente a la selección de Camerún, y además un rival ideal. Recordemos que Zambia están clasificadas a los Juegos Olímpicos, son las actuales campeonas de África, por lo tanto era un rival precisamente para ver para qué estaba la selección chilena. Lamentablemente se pudo disputar
un solo partido donde también nuestra selección pecó de la baja efectividad, hubo lesiones, fue un partido extraño, un partido físico, un partido con errores individuales que terminaron por costarle a Chile una derrota ajustada en San Carlos de Apoquindo por 2-1 frente a la selección de Zambia. ¿Te parece? Revisamos las imágenes de este compromiso jugado en la comuna de Las Condes con la derrota 2-1 de la selección chilena. Segundo tiempo, apenas iniciado Jocelyn, Chile parecía que conseguía un resultado positivo. Sí, y en el segundo tiempo hubo algunos cambios de posiciones que fueron clave para encontrar la victoria. Por ejemplo, lo que vemos, Daniela Zamora desbordando por derecha y Karen Araya, que apareció en el centro del área como una 9. Recordemos que este equipo no jugó con una 9. María José Urrutia entró muy tarde en el partido, estaba con algunos problemitas físicos, por lo tanto Karen Araya asumió esa responsabilidad. Y además en el primer tiempo habían sufrido la defensa de Chile la baja de Daniela Pardo por una contusión en la cadera, y Carla Guerrero, que finalmente sufrió una luxación de codo y va a estar cerca de 3 a 4 semanas fuera. Por lo tanto, era un partido complicado que parecía que Chile resolvía bien con ese gol. Sin embargo, vino lo que estamos viendo a continuación, ahí una desconcentración, un desperfecto atrás en la saga chilena, que aprovecha muy bien Bárbara Banda, la capitana de Zambia, tremenda jugadora, que finalmente sola frente al arco pudo establecer el empate parcial. ¿Hay foul contra la Endler? A mi juicio no. Parece que no, ¿ah? ¿No es Parece que cierto? no. Estuvo impecable María Belén Carvajal en no cobrar ahí. Sí, lamentable que al controlar se le va un poquito largo el balón y termina robando la delantera africana. En este caso, otra vez Banda protagonista, justamente por el sector derecho. El centro para Rachel Nachula. Y el cabezazo al gol de la número 20 para el 2-1 del equipo africano. Te cabecean casi en el área chica, ciertamente la capacidad de reacción disminuye de manera importante, pero creo que Cristiane podría haber hecho algo más. Sí, para lo que nos tiene acostumbradas Claro, Cristiane Endler, era una pelota que quizás podría habernos sorprendido sacándola, pero de todas maneras cabecea absolutamente sola Rachel Nachula. Bueno, y a Esta propósito es de una Chile, noticia bastante importante para nuestro país y para la portera chilena Cristiane Endler, que fue nominada por la UEFA para formar parte del equipo ideal del 2020 en una votación que aún está abierta en su sitio oficial. Sí, por supuesto, puede haber tenido un mal partido, no se le puede reprochar en lo más mínimo a Cristiane Endler, que está en esa dimensión, esa es su real categoría, ¿verdad? Por eso nos sorprende que no tenga buenas reacciones, que no tenga buenas atajadas. Una mala tarde puede atribuírsele, ya está dicho, no se le reprocha en lo más mínimo, pero esa es la verdadera dimensión de ella. sí, la golera nacional que figura entre las 5 mejores de su puesto, a las 5 mejores del mundo, junto a Sara Bujadi del Olympique de Lyon, la portera sueca Hedvig Lindhall, y la portera española Sandra Paños, junto también con Sari van Veenendaal. Ellas son las porteras, las 5 mejores porteras del mundo, con quien Tiane va a estar disputando nuevamente, bueno, en Europa va a estar disputando esta nominación. Un detalle, se critica a veces, mira, el fútbol femenino se juega en cancha, como el hermano chico, fíjate dónde está jugando el Paris Saint-Germain. Eso no es un estadio. El otro día marcó un resultado de 14-0. Aquí también se reprocha que hay mucha diferencia. Ahora que vean que la cuestión es más o menos parecida en todas las latitudes. Sí, que sin duda ha tenido una temporada espectacular este año 2020, a pesar obviamente de la pandemia. Estuvo con una gran actuación también en Champions League, algo que le valió entonces estar nominada como equipo ideal de este 2020 por la UEFA. ¿Ganará? Hay que ver, era favorita el año pasado para los The Best, ahora de nuevo está nominada a los The Best y a estos premios de la UEFA, así es que yo creo que sí, tiene muchas posibilidades. Tiane Endler, tremenda portera, ha tenido un tremendo año, así es que es una buena oportunidad para un reconocimiento individual. Y con esta noticia de Cristiane Endler vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos de regreso con más de CDO Edición Fútbol. No se muevan. De regreso con nuestro segundo bloque de CDO Edición Fútbol desde el Centro de Entrenamiento Olímpico junto a Jocelyn Fernández, junto a Álvaro Lara. Estaremos revisando ahora lo que pasa con la segunda división, porque Lautaro de Win hizo una noticia muy positiva durante esta semana, porque dio a conocer, inauguró
su nueva cancha con pasto sintético y además incorporó una rama femenina. Lo vemos todo a continuación en la siguiente nota. El Club Lautaro de Buin inauguró las nuevas canchas de futbolito de su recinto deportivo y, además, presentó en sociedad a su recién incorporada rama femenina. Ambos hitos muestran que, pese a las difíciles circunstancias que impuso la pandemia, ha sido un gran año para la institución, según palabras de su presidente. De la inversión que hizo el club, donde nosotros en este minuto se está subarrendando, partió recién esta semana y creo que ha tenido muy buena acogida de parte de la gente de la comuna. Espero que esto siga funcionando de tal manera, cosa que Lautaro siga en la imagen de mucha gente de la comuna y no solamente de Buin, de sus alrededores, porque nosotros en este minuto de este año ha sido un año súper exitoso en muchas cosas. Hoy en día también vamos a dar inicio a nuestra rama de fútbol femenino, que eso es un poco lo que nos conlleva estar hoy día aquí en el estadio, porque era como la patita coja que teníamos como institución, que no teníamos la rama de fútbol femenino. Y hoy en día se nos acercó un grupo de muchachas con la idea de seguir desarrollando su actividad, que es el fútbol, donde ellas hasta el año pasado representaban a otro club que era Deportes La Calera. A Lautaro de Buin se incorporaron las jugadoras y cuerpo técnico que anteriormente representaban a la filial femenina de Unión La Calera, por lo que ya hay gran parte del trabajo avanzado. Llegamos a un acuerdo para poder trabajar en conjunto. Acá llegamos a Lautaro de Buin con una propuesta clara, con prácticamente todo listo, pero ahora, observando todo lo que está pasando, el sentido de pertenencia es lo primero que tenemos que tener acá, y para eso tenemos que trabajar en conjunto, y eso Lautaro de Buin lo está logrando, lo está haciendo con nosotros. Se siente lindo, se siente especial tal vez, pero es lo que tiene que suceder, la verdad, es lo que tiene que pasar con las muchachas, con el fútbol femenino en general. Ojalá todos los clubes repitieran, copiaran, replicaran todo esto que Lautaro de Buin está haciendo hoy con la rama femenina. La primera vez que va a tener su rama femenina. La búsqueda de un efectivo apoyo e incentivos para el crecimiento del equipo de Paola Mendoza finalmente tuvo su respuesta en Lautaro de Buin. Para la capitana Camila Vargas, un antiguo anhelo se hizo realidad. Sentirse respaldada por un club que de verdad esté contigo. Llevamos más de 3 años buscándolo y creo que el fútbol femenino tiene que crecer, y estas son las cosas que realmente lo van a hacer crecer. Así que no, de verdad nos sentimos, en este momento estamos viviendo un sueño. Así que muy agradecida de todo lo que está pasando. Me la juego y yo creo que el 2021 queremos ser la sorpresa. Queremos ser la sorpresa en este campeonato de primera vez. Así que esperar lograr el ascenso. Nosotros a eso vinimos, así que seguir trabajando. Los avances en la casa de Lautaro de Buin continuarán, con los trabajos ya a puertas de iniciar su segunda fase. El objetivo es tener un estadio de primer nivel, tanto para la competencia femenina como la masculina, donde esperan algún día jugar la primera vez en su casa. Sólido el relato, el discurso de Paola Mendoza, la entrenadora de este equipo, Jocelyn, que yo creo que ya hay un fiato entre ellas por cuanto vienen de jugar bajo los colores de Unión La Calera, equipo que desechó su rama femenina en este caso, pero tendrá que acudir a una nueva instancia el próximo año si quiere seguir en lo internacional. Me gustó, definitivamente, creo que puede dar este grupo. Sí, es un equipo que lleva trabajando ya 3 años juntas, lo decía Paola Mendoza, llevan entrenando, se conocen. Por lo tanto, creo que hay harto camino avanzado, y lo decía Camila Vargas, también su capitana, que quieren ser la sorpresa en la primera vez. Recordemos que este año no hubo lamentablemente campeonato de primera B en el fútbol femenino, sin embargo el 2021 sí, y hay muchos equipos que incluso con seleccionadas nacionales, como Unión Española, por ejemplo, que tuvo a Sonia Kiff en la nominación, muchos equipos que van a querer disputar ahí el ascenso, y me parece que Lautaro de Buin va a entrar con esa cierta ventaja de tener una preparación previa, un equipo muy consolidado, así es que muy buena noticia que las chicas puedan encontrar un club y una casa en Lautaro de Buin. Sí, excelente noticia. Y Álvaro, además, pensando en lo bien que lo está haciendo la institución de Lautaro de Buin, pensando en que ya tiene su estadio, está puntero de esta segunda división
significa que algo se está haciendo bien en esa institución, ¿no? Es verdad, no es coincidencia el hecho que el equipo esté en el primer lugar de la tabla, que sea el rival a vencer por todos, que además muestra institucionalmente un avance y un desarrollo distinto al de otras instituciones que están participando en la misma categoría e incluso en categorías superiores, como el mismo equipo de Unión La Calera, que desecha su rama femenina. Pero llegaba hasta este fin de semana el equipo de Lautaro con el cartel de ser el único invicto del fútbol profesional chileno y aquello terminó. Terminó en los pies de Arturo Fernández Vial, Ignacio. Sí, porque fue victoria 3-1 para los penquistas en el estadio Esterroa Rebolledo. Vemos lo que pasó en la octava región y la caída del superlíder, la sorpresa en este compromiso, quitándole el invicto al Toki del Maipo, donde la visita se iba a poner en ventaja en el primer minuto del encuentro con Diego Cuellar, el goleador, el número 9. Ahora con esta linda camiseta, una camiseta celeste y blanca. Claro, por la coincidencia de colores con el rival, con Arturo Fernández Vial. Francisco Lara, el que abre la cuenta, Diego Cuellar hace noticia porque es expulsado sobre el final del primer tiempo y deja al equipo de Lautaro con 10, con uno menos, instancia que aprovecha el Arturo Fernández Vial para irse arriba y a los 20 minutos del segundo tiempo anotar el empate a través de Luis Felipe Pinilla. Y ahí ya se le abre el partido definitivamente al equipo local, entra en algún tipo de confusión el cuadro de Lautaro. Pero bien adentro ya del segundo tiempo, a los 38 minutos, el refuerzo que trajo para esta segunda rueda, Pablo Brangicán, un hombre con un recorrido bastante amplio en el fútbol chileno también, anota el 2-1 que ya marcaba el desnivel en el marcador. Desnivel que fue ratificado por Carlos Sepúlveda a los 43 minutos del segundo tiempo, habilitación y con un derechazo logra dejar sin opción alguna al arquero de Lautaro, que no sabrá de la presencia de su goleadora y goleador del campeonato, Diego Cuellar, con 9 anotaciones en la próxima fecha. Sí, con el resultado, los de la octava región se ponen a 4 puntos del líder, aunque con un partido menos. Lautaro con un partido menos la próxima fecha recibirá a su escolta Recoleta, mientras que el almirante Arturo Fernández Vial visitará a Iberia de Los Ángeles. Y en Quillota, San Antonio Unido recibió a Independiente de Cauquenes. Triunfo claro del cuadro local del equipo san antonino. Con este gol le pegó medio pifiado, pero terminó adentro, que es lo que vale. Diego Subiabre, a los 35 del primer tiempo, abrió la cuenta para el cuadro de Esteban Paredes. Recordemos que el delantero de Colo-Colo es el dueño de esta institución. Y parece que va a tener guaguita luego Diego Subiabre, ¿eh? Luego en el mismo primer tiempo, bueno, fueron a celebrar todo. Estaban contentos. A los 39 después Axel Machuque y luego Diego Soto anotan 2 y 3-0 respectivamente para el Sau sobre Independiente de Cauquenes. Vemos a continuación cómo se viene la fecha número 13 de este campeonato de segunda división. Con estos partidos, Deportes Colina el día sábado a las 18 horas será local ante General Velázquez. En la Florida ese compromiso, mientras que el domingo a las 10, Linares, el colista rematado, va a recibir a Deportes Vallenar en Talca. Deportes Concepción será local ante Independiente de Cauquenes en el Estadio Esterroa Rebolledo. El mismo domingo a las 6, en Rancagua, Estadio El Teniente Colchagua con San Antonio Unido. Lautaro de Buin el día lunes a las 10 de la mañana en el Estadio Bicentenario de la Florida será local ante su escolta Deportes Recoleta, uno de los partidos más importantes de todo este campeonato. Partido de 6 puntos. Iberia va a enfrentar al Arturo Fernández Vial el martes, aprovechando el feriado, a las 6 de la tarde en el estadio por confirmar. Todavía no se sabe dónde se va a jugar ese partido, de acuerdo a lo que informa la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Sí, estaba jugando en Temuco, haciendo local ahí el equipo de Iberia de Los Ángeles. Con esto dejamos hasta acá la jornada del día de hoy de Edición Fútbol, agradeciendo a Jocelyn Fernández, Álvaro Lara también, como siempre, y a ustedes por estar con nosotros en esta nueva jornada. Me despido, mi nombre es Ignacio Miranda, que esté muy bien.